bastante polémica con los problemas que vienen suscitándose a raíz del Consejo Nacional de la Magistratura, de los audios también que implican a un vocal supremo, y bueno, se ha dispuesto por lado del presidente de la República, se conformó una comisión para poder realizar toda una reforma al Poder Judicial, pero bueno, yo no creo que esto ataque el problema de fondo, ¿no? En vista que siempre ya han habido bastantes propuestas de modificaciones y de cambios en el Poder Judicial, en el tiempo de Fujimori, en tiempos de García, y así cada gobierno creo que agarra de excusas ciertos hechos, cuando es un secreto a voces como es el sistema judicial, uno de los más deslegitimados en nuestro país, para poder de repente instaurar comisiones que, sí, dicho sea de paso, esta comisión casi todos son caviares y de repente ya sabemos por dónde va a ser la tendencia para el nombramiento de nuevos jueces y fiscales. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea necesaria un cambio de fondo en nuestro sistema judicial y en general en todo el sistema del Estado. Y esto nos lleva a discusión el tema de la corrupción, ¿no? Porque tan grave es la corrupción, se ha vuelto un sistema, ya no en sí es un problema de la gestión pública, sino el sistema es la corrupción. Y el día de hoy, justamente para hablar de eso, tenemos al doctor Michel Remigio, quien es abogado especialista en temas de derecho penal y procesal penal, litigio. Él es también docente universitario. ¿Cómo estás, Michel? Tu saludo a nuestros seguidores por el internet. Gracias, Víctor, por la invitación. Un saludo para todos nuestros amigos que nos oyen, nos pueden ver. Muchas gracias, gentilmente me siento invitado para poder compartir algunos temas aquí contigo. Bueno, Michel, justamente el tema que nos convoca el día de hoy es sobre la corrupción de funcionarios, pero el punto de vista que tú le vas a dar es netamente legal, ¿no? Sabemos que el nuevo Código Procesal Penal está que se aplica ya casi en todo el Perú, ya casi muy avanzado, y sobre todo en temas de corrupción de funcionarios. Y a raíz de estos audios, explícanos cuáles son las consecuencias penales, de repente administrativas, tú que como abogado que también sabes en todo lo que es responsabilidad en general, ¿no? Porque hay responsabilidad administrativa, penal, de repente si puedes hablar algo sobre el tema civil, pero específicamente penal, que estos audios son válidos, no son válidos, es válida el allanamiento realizado a IDL y el amedrentamiento o requerimiento de información, por ejemplo, a Rosana Cueva. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué delitos estamos hablando, no? Por favor, si nos puedes explicar. Claro que sí. En primer lugar, Víctor, siempre que trato de hacer los comentarios respecto a cualquier caso que la coyuntura social pues nos ha traído, nos lleva al análisis sumamente exhaustivo, es que hay que tomar con mucha responsabilidad poder dirigirnos para poder emitir alguna opinión. Y digo mucha responsabilidad porque en ese escenario en sí las cosas tal y como se están viviendo, nadie puede negar que la corrupción es un fenómeno social, como tú lo has dicho, no suscribo tus palabras, estamos tal vez ante que la corrupción ya se ha vuelto un sistema dentro de nuestro propio sistema. Sin embargo, es escandaloso poder indicar que funcionarios de la más alta investidura como jueces supremos, entiendas, estos son magistrados que van a hacer justicia en nuestro país en la máxima instancia de uno de los poderes estatales. No estamos hablando ni siquiera de un juez que, independientemente de las responsabilidades que tenga, puede administrar justicia a simple instancia, sino jueces que van a observar el desarrollo de un caso que todo ciudadano necesita acudir a los órganos judiciales, pero en última instancia, es la instancia definitiva en nuestro país. Entonces, este tipo de funcionarios son los que están involucrados, al parecer, en ciertos actos de corrupción. Y como decía al inicio, hay que tratar esto con suma responsabilidad. ¿Por qué, Víctor? Porque en definitiva se ha tomado como estereotipo que, si bien dentro de una investigación que se va a poder realizar, vamos a encontrar ciertos sujetos que van a intervenir a lo largo de esta investigación. Tal vez por ahí puedo separar 3 escenarios de índole de responsabilidad. De un lado tenemos las responsabilidades posiblemente administrativas que puedan recaer sobre estos magistrados.
llámese esto que los órganos de control del Poder Judicial, como el OCMA, o la OCMA, como es la Oficina de Control de la Magistratura, va a tratar de poder ingresar, también el Consejo Nacional de Magistratura, que es un órgano constitucional autónomo que tiene la posibilidad de ratificar, seleccionar y nombrar a los jueces supremos de nuestro país. Esto a nivel de índole administrativo. Tal vez a índole de efectos penales vamos a encontrar que pues existen procedimientos especiales que nuestra ley procesal, en este caso el Código Procesal Penal del 2004, pues ya establecido qué sucede en los casos donde se encuentra involucrado en hechos delictivos un juez supremo. Por ser un alto funcionario, la competencia para su procesamiento, previa investigación, la tiene la Fiscalía de la Nación, en este caso nuestro titular, el doctor Pablo Sánchez Velarde. Y pues a efectos, esto también de un índole constitucional, tenemos, como tú lo decías, nuestro presidente ya ha ordenado que se forme una comisión tanto de investigación y una comisión que va a evaluar la reforma estatal en este poder del Estado. Yo creo que podemos partir con estos tres escenarios que vamos a encontrar o vamos a tener que deslindar responsabilidades a nivel de estos tres estándares, Víctor. Bien, sí, es cierto lo que tú mencionas, y hablando ya sobre un tema de fondo, bueno, tú dices que las investigaciones las tiene que realizar el fiscal de la Nación, ¿no? Pero básicamente, ¿qué delitos estarían inmersos en estos audios donde se habría supuesta corrupción? ¿Qué delitos? Y si es que es válido el allanamiento que se ha realizado al señor Gorriti, sobre lo que está pasando con Rosana Cueva también, por ejemplo, que le están pidiendo que revele las fuentes, ¿no? Claro. ¿Es válido ese requerimiento fiscal? Bien, aquí habría que detenernos un momento y hay que explicarle a nuestros amigos que, en primer lugar, quien tiene la responsabilidad de calificar que los hechos que se puedan acontecer en la realidad puedan o no tener contenido delictivo, es decir, si los hechos que realizan los ciudadanos sean o no sean funcionarios, quien tiene la responsabilidad de calificarlo es el Ministerio Público. Entonces nosotros vamos a hacer las veces de Ministerio Público en esta ocasión, y es muy posible que los delitos que se hayan podido configurar pues definitivamente se encuentren en el ámbito de los delitos que afectan la administración pública. Y la administración pública entendida pues como el conjunto de instituciones estatales que van a tener, en este caso como el Poder Judicial, encargaturas oficiales y estrictamente administrar justicia. Por allí, ayer escuchaba pues el descargo que había hecho un canal televisivo el señor Nostroza Pariachi, y pues él como juez supremo señalaba en algún momento que estos audios, en primer lugar, el primer cuestionamiento, no tienen un contenido penal, decía él, porque al no tener un contenido penal, su descargo es que no estaríamos ante un delito. Es posible también, la comunidad jurídica se ha pronunciado, que algunos delitos pudiésemos nosotros estar calificando en esta conducta. ¿Y qué delitos, Víctor? Es muy probable que estemos ante un delito, pues, tal vez de tráfico de influencias, tal vez un delito de cohecho pasivo, tal vez algún delito donde se involucre muy probablemente pues la esfera patrimonial del Estado, los principios estatales. Y me gustaría tal vez explicarle a nuestros amigos cuando nosotros nos encontramos ante este tipo de delitos. Peculiarmente se ha estado hablando de un delito de tráfico de influencias, ¿sí? ¿Y cuándo nos hallaríamos ante este? Es pues se configura cuando un ciudadano, sea o no sea este funcionario, pues intercepta ante otros y le dice que él tiene ciertas influencias con algunos funcionarios que están en algún sentido observando, han observado o van a observar o conocer algún caso de índole administrativa o judicial. Y como tiene este ciudadano o funcionario influencia sobre otro funcionario que está conociendo el caso, él va a recibir a cambio pues alguna dádiva, recompensa, dinero. Y como tiene estas influencias y ha recibido la dádiva, pues va a tener cierta ventaja la persona que tenga que pues acudir a estas influencias. Este tipo de figura se conoce como el tráfico de influencias o la venta de influencias. Considero yo que es muy probable que Fiscalía pueda abrir alguna investigación
en el marco de este tipo de delitos. Recordemos también, hay que hacerles saber a nuestros amigos que la primera calificación que Fiscalía pueda realizar no va a ser la calificación determinada, no va a ser el delito definitivamente calificado, porque Fiscalía va a tener que calificar qué delito habría presuntamente cometido aún el señor Nostroza Pariachi para poder en algún momento determinar si es que debe acudir a un juicio penal. Eso es por un lado. Vayamos al tema también pues que involucra a IDL, respecto a si es legítimo o no la solicitud de las fuentes de los audios. Aquí hay una situación sumamente particular, porque se ha dejado dicho, se ha sentado a rajatabla que hubo un pedido de una fiscal ante un juez para poder interceptar ciertas comunicaciones. Y me estoy dirigiendo aquí pues ante todo el escándalo de corrupción que se ha suscitado, sea el caso del CNM, sea el caso de la Corte Suprema, sea el caso también de la Corte Superior del Callao, el presidente de la Corte Superior del Callao. Y al existir ya un mandato judicial, se entiende pues que han existido la interceptación de las comunicaciones válidas, legalmente permisibles. Entonces, es por ahí, habría que analizar qué es lo que en los sucesivos días pueda acontecer, si es que es en definitiva válido o no, indicar que el exhortar a un órgano privado, a un órgano pues encargado de manifestar comunicaciones, si es que es legítimo requerirle esos audios, tal vez bajo fuerza, intimidación o coacciones. Yo considero que si existió una orden judicial y así se han recabado los audios, no sabemos cómo se han filtrado estrictamente, estaríamos especulando, pero sí sería válido que se tenga que exhortar a la entrega, porque estamos todos los ciudadanos ante un deber de colaborar con la administración de justicia. Sí, es muy interesante lo que mencionas, Michelle. En verdad las consecuencias jurídicas, en verdad lo que se tiene que buscar siempre son los responsables, ¿no? Porque a la hora de la hora se habla mucho, pero se hace poco, ¿no? A la hora de la hora no hacen las investigaciones que sean necesarias y esto de repente va a acabar. Y ahora, dime tú, ¿estos audios, estas grabaciones, son válidos o es prueba prohibida, prueba oscura, como se le conoce en la doctrina penal? Bien, muchas gracias. Aquí voy a aclarar algunos conceptos tal vez que en algún momento, pues penosamente, y digo esto con mucho respeto, porque a la ciudadanía, si bien el clamor social, el clamor coyuntural nos hace pensar que todo acto dentro de un proceso de investigación, siempre, por más que nosotros hallemos responsabilidades presuntas, deben respetar ciertos protocolos, deben respetar ciertas pautas, líneas que ha marcado la ley. Mencionaste tú, Víctor, el tema de la prueba prohibida, de la prueba irregular, la prueba ilícita. ¿Qué es esto, estimados amigos? Explicamos que en términos técnicos, pues la ley procesal ha establecido que al momento que una autoridad o algún ciudadano quiera ofrecer, obtener o tal vez en algún momento poder pedir que se admita un medio de prueba, una prueba que ellos consideran, esto debe respetar ciertos estándares. Y los estándares a nivel pues genérico deben respetar estándares del respeto de los derechos fundamentales que tiene toda persona. Estos derechos se encuentran establecidos en nuestra Constitución, estrictamente el artículo 2. ¿Y qué quiero con esto dejar sentado, Víctor? Que los audios, escuchaba también algún descargo de estos magistrados, estos funcionarios, que indicaban que se ha lesionado su derecho pues a la privacidad de las comunicaciones, ¿no? Recordemos que todos tenemos este derecho, sin embargo nuestros derechos no son absolutos, no quiere decir que se van a pues hacer respetar por sencillamente la línea que marca la Constitución, sino en algún momento se flexibilizan. ¿Y cuándo se flexibilizan? Cuando nosotros mismos hemos marcado, pues hemos pasado la línea del respeto de estos derechos. Es por eso que se entiende que estos audios, si bien han sido interceptados, esa interceptación ya está revestida de legitimidad, es decir, ya son aceptados. ¿Y por qué? Porque ha existido una orden judicial, la cual un magistrado, un juez penal, ha ordenado que se intercepten en tiempo real el teléfono de ciertas personas que al parecer estaban cometiendo o iban a cometer algunos delitos.
Por lo tanto, al momento de interceptar, Fiscalía ha recogido esa parte donde considera que hay contenido delictivo y las ha dado a conocer. Ahora, tal vez estamos especulando nuevamente, no creo yo, en mi vasta y modesta experiencia, que pues Fiscalía pues tenga solamente estos audios. Habría que especular si es que tal vez hay algunos más y en definitiva considero yo que estos audios son totalmente legítimos, ¿no? Son totalmente legítimos, es decir, pero sabiendo que no se sabe el origen, ¿cualquiera puede grabar a cualquiera? No, definitivamente. Entonces, cualquiera no puede grabar a cualquiera. Lo que sucede aquí es que si la Fiscalía ha solicitado al juzgado penal que por ciertos elementos, nuestra ley procesal, a ver, me explico, establece supuestos en los cuales se pueden interceptar las comunicaciones, ¿sí? Entonces, como establece supuestos, en primer lugar, estos supuestos establece quiénes son las personas que tienen la autoridad, según la ley, para solicitar esta interceptación. Y quiénes son las autoridades competentes para ordenar y permitir que se escuchen las comunicaciones. En este caso hablamos de una fiscalía y un juez penal. Esta fiscalía debe reunir ciertos elementos. Entre estos, me explico sencillamente, Víctor, que tal vez Fiscalía haya reunido previamente una investigación donde existan mínimos detalles de elementos del delito. Tal vez Fiscalía ha tomado conocimiento que ya a nivel de la Corte Suprema se han estado especulando ciertos actos de corrupción. Tal vez a nivel del Consejo Nacional de la Magistratura se sabía que el nombramiento de alguno de los magistrados ha sido fraguado. Entonces, con estos datos, indicios que todavía Fiscalía no los ha dado a conocer, porque entiendo maneja una reserva a su investigación, se los presenta al juez. Víctor, ¿este escenario es público? No. Todo este procedimiento que estoy hablando es en reserva. No se puede saber ni quién es el fiscal ni quién es el juez que ha dictado hasta el momento en el cual se revelen los audios. Fiscalía ha tenido que presentar ese pedido, ese requerimiento, y el juez ha evaluado los presupuestos de la ley y le ha dicho, fundado tu requerimiento para interceptar las comunicaciones. Le habrá dado un plazo, según se ha escuchado son 60 días sobre los cuales el juez ha dado el plazo. Y como ha dado plazo el juez, lo que ha dicho es interceptes en tiempo real. Hay una unidad especializada de la Fiscalía y esta unidad especializada junto con la Policía Nacional que coadyuva su investigación han interceptado los audios. Entonces, solo en este esquema es que se permite que una persona pueda interceptar legítimamente los audios. Bien, bueno, muy interesante la precisión que tú nos mencionas, Michelle, respecto a que estos audios deben ser autorizados, ¿no? Pero si que, por ejemplo, se estaría haciendo un chuponeo, como se llama, interceptación telefónica de manera ilegal, ese sí no sería un audio válido. Definitivamente. Recordemos que toda persona, si bien es cierto, tiene derecho a la privacidad de las comunicaciones y a la prohibición que se le intercepten sin mandato judicial sus comunicaciones. No todo ciudadano tiene esta posibilidad. Sin embargo, siempre la ley, y quiero explicarme en términos sencillos, siempre la ley ha creado excepciones a la norma. Y cuando me refiero a las excepciones, estoy hablando, pues, ¿qué sucede? En el ejemplo que tú pones, si un ciudadano graba a otro, pero esta comunicación tiene un contenido penal, Víctor. Esta comunicación son actos preparatorios para cometer un delito. Esta grabación, pues logra captar, recoger momentos en los cuales estos ciudadanos ya están cometiendo el acto delictivo. ¿Qué sucedería en este caso? Vayamos pues al escenario más sencillo para que nuestros amigos nos puedan comprender. Un juez, al momento de valorar estos audios, se tiene que poner en muchos supuestos. Supuestos que la jurisprudencia, la literatura, la doctrina especializada en el desarrollo de la prueba, los conceptos de la teoría probatoria, que estos son conceptos del derecho, pues ha establecido. Y estas excepciones tal vez se pueden traducir cuando existen actos previos para cometer un delito, que estamos recogiendo estas intercepciones telefónicas, tal vez pues escenarios donde un sujeto esté por cometer un acto delictivo o esto afecte gravemente al Estado y la sociedad. Son supuestos donde los cuales, Víctor, estas interceptaciones pueden ser válidas. No estamos hablando que son legales, pero la ley de cierto modo las legitima, o sea, las acepta por válidas. Bien, y además, finalmente, para poder terminar el concepto, Michelle, por ejemplo, si es que alguien grabara los audios de Mamani, o si yo, por ejemplo, contigo estamos hablando y alguien graba, ¿es válido ese audio?
Y Que no. para el caso de Mamani es válido, por ejemplo. Digamos, si nos ponemos en el lenguaje sencillo, que nosotros no estamos cometiendo algún delito y una persona acude y graba nuestras comunicaciones, él estaría así cometiendo una infracción a la ley. Definitivamente esa persona estaría cometiendo algún hecho delictivo. No obstante, si es que en el caso de los audios Mamani, pues muy cuestionados, por cierto, se indicó que habían pasado una pericia fonética, una pericia para poder observar, analizar la viabilidad de estos audios. En definitiva, con el caso Mamani habría que también tomarlo con pinzas. Yo desde mi concepción, pues entiendo, sí, y hay una posición muy marcada que tengo, mientras que el contenido de estos audios que pudiesen revelar ciertos actos delictivos, pues han sido interceptados. Sé esto de forma indebida, pero tenemos en el marco de estos audios hechos delictivos, como en el caso Mamani, que hablamos de compras, sobornos, corrupción. Definitivamente la ley tiene que ponerse a pensar y un juez garantista no va a poder negar que estos audios, pues en definitiva, transgreden las normas constitucionales, y eso sí es totalmente válido. Esos audios serían totalmente válidos ¿en qué? En pro, en aras de poder tener una idea clara de lo que está sucediendo. No sería esta la única forma de poder quebrantar el ámbito de impunidad de la corrupción, porque imaginemos pues, Víctor, que la ley se haya puesto solamente a pensar en un sentido hermético y diga, no, toda lesión o intromisión a los derechos constitucionales como el secreto de las comunicaciones va a ser rechazado de plano. Entonces nosotros estaríamos ante el escenario, Víctor, de indefensión. No pudiésemos nosotros grabar a cualquier funcionario o poder intervenir deslegitimando al Estado, y por tanto tendríamos que todo funcionario, su conducta va a ser impune. Bien, gracias Michelle, el tiempo en verdad nos queda bastante corto respecto a lo que venimos conversando. Yo quiero agradecerte por tu tiempo. Gracias y algunos a ti. comentarios finales que quieras dar. Definitivamente, Víctor, en primer lugar, siempre para mí tocar estos temas tan sensibles que pues día a día penosamente se han vuelto un menú de la sociedad, se han vuelto el menú de la televisión, siempre considero que desde todo ángulo que se puede enfocar, social, jurídico, político, administrativo, todo ámbito que pudiésemos enfocarlo siempre va a ser enriquecedor. Y lo que siempre les indico a mis grandes amigos es: manejemos con suma responsabilidad las críticas y comentarios respecto a este caso. No podemos nosotros ir más allá de lo que en un Estado social, democrático, de derecho importa, pero siempre manteniendo los principios o roles que importa también un Estado donde debe ser respetuoso de garantías, de valores, que todo funcionario para eso está, para hacer valer la justicia. Esperemos aquí nosotros, desde nuestra tribuna, pues que se haga una correcta labor y se pueda dilucidar hasta el fondo de esa situación y lleguemos a hallar qué es lo que verdaderamente ha sucedido. Y en definitiva, muchas gracias a ti por tu tiempo, también por la invitación, gustoso siempre de poder colaborar para nuestros amigos oyentes. Bien, muchas gracias Michelle, y será hasta un próximo programa el próximo viernes.